Eso implica, jóvenes, que necesariamente tenemos que empezar a tener contacto con los expedientes, con las piezas procesales, con aquellos documentos que comprenden en realidad un proceso judicial, para que podamos ir entendiendo e ir también adentrándonos en lo que es la materia misma, ¿no? Cuando hablamos del derecho de familia y en realidad el día de hoy vamos a ver y vamos a hablar acerca de los derechos, de los deberes de los padres, de los deberes también de los hijos y en lo principal vamos a hablar de aquel deber, obligación que es como se la conoce, la patria potestad o la autoridad parental, ¿no? Entonces, cuando está en tela de juicio el tema de la autoridad parental, entra en protagonismo algunos elementos o algunas otras instituciones del derecho de familia, como es el tema de la guarda, ¿no? Entonces, como una actividad en realidad de la materia, les mencioné que es de mi interés, que vayamos haciendo el estudio de los expedientes, ¿no? El expediente que les he facilitado en realidad es un expediente del año pasado, tiene una segunda parte en realidad de este caso en particular que se está llevando en mi oficina. Bueno, en realidad el procedimiento de guarda no lo he llevado de forma personal, ya lo he visto en realidad a nivel de una revisión general, ¿no? Para ingresar ya a un segundo escenario que habla exclusivamente de la asistencia familiar y es ahí donde nos encontramos con varios conflictos que están relacionados en realidad a este caso en particular, ¿no? La intención, jóvenes, es de darles un tiempo suficiente, en realidad, hasta darles esta semana y la próxima semana, para que puedan revisar, para que ustedes puedan revisar este expediente, lo puedan estudiar y demás. Habitualmente y en la práctica procesal, cada abogado, en realidad, revisa habitualmente los diferentes expedientes, ¿no? Esta tarea, por ejemplo, en el caso de ya abogados experimentados, no debería demorar más de un par de horas, ¿no? Habitualmente es el tiempo que tomamos los abogados para revisar un expediente completo, ¿no? Un expediente completo habitualmente tiene entre 200 a 250 páginas, ¿no? Pero si bien puede parecer poco creíble el hecho de que un abogado pueda revisar tal cantidad de documentos en un periodo tan corto, ya la práctica hace que vayamos enfocando en varios espacios de tiempo, en realidad, nuestra atención. Por una parte, establecer la forma en la que se ha presentado la demanda es importante porque nos va a dar los primeros elementos para que, de cierta forma, independientemente, estamos conociendo la demanda, podamos estructurar ya sea una posición de defensa o una posición de demandado o una posición de demandante, ¿no? Es bastante importante también en el sentido de que vamos avanzando los abogados en cada uno de los casos con una determinada estrategia, vamos avanzando con una tesis, si vale el término, y buscando un resultado y una consecuencia en realidad jurídica, ¿no? Entonces, es de vital importancia conocer las partes del expediente procesal. Habitualmente, y quiero serles honesto con este tema, vamos conociendo la mayor parte de los procesos cuando tenemos la oportunidad de estar en práctica profesional o ya estemos en calidad de asistentes o estemos en calidad de amanuenses en un determinado juzgado, ¿no? Entonces, para facilitarles un poco, y es bueno y saludable en realidad que ustedes empiecen a conocer, a tener contacto con cada uno de los expedientes, con cada uno de los casos en realidad, que de forma teórica ahora lo estamos viendo, que empecemos a asimilar en realidad la forma en la que se llevan adelante los procesos. Eso es para simplemente ir reforzando nuestro entendimiento y nuestra lógica de la forma en la que se maneja los procesos en nuestro sistema jurídico nacional.
¿no? Entonces, jóvenes, es mi intención, en realidad, durante el desarrollo de la materia, facilitarles diferentes tipos de este tipo de expedientes para que ustedes puedan tener, por una parte, en su archivo personal, estos expedientes como un modelo, como una referencia, para que puedan conocer algunos documentos o algunos actuados que se van desarrollando y que lamentablemente en nuestra práctica habitual los conocemos cuando estamos en situación de trabajo o cuando realmente tenemos un caso en el cual o el cual estamos analizando, ¿no? Entonces, este expediente básicamente es un expediente judicial completo que está con la demanda, la contestación, las notificaciones, la batería de pruebas, los informes y todo lo que ha convenido en referencia a este proceso. En realidad, el documento lo tienen en el grupo del WhatsApp que se ha creado por parte de la universidad. Lo voy a colgar en los diferentes medios y se los voy a facilitar para que puedan tener acceso al documento dentro del marco de la confidencialidad. Recordemos que la ley 548, jóvenes, establece de cierta forma que todos los expedientes en los cuales se hable el tema de niñez y adolescencia se encuentran con el tema de la confidencialidad, ¿no? Entonces, con fines académicos, vamos a tener acceso a este tipo de expedientes y a este tipo de actuados simplemente para ir graficando la forma en la cual se van, por una parte, mostrando los diferentes problemas que se pueden suscitar en situación de trabajo y también conocer la dinámica, ¿no? En la cual se va desarrollando el proceso, empezar a conocer las fases en las cuales va avanzando el proceso y conocer de cierta forma, de la misma forma, el resultado, ¿no? Una cosa es la teoría y una cosa tal vez que va acompañada del tema de la teoría es el tema de la práctica. Entonces, este expediente en particular es una muestra de la forma en la que habitualmente se presentan los diferentes procesos, la forma en la cual de la misma forma se exponen aquellos elementos fácticos, de hechos, de derechos que se van desarrollando. Es un expediente que está completo, creo que son un poco más de 200 páginas las que están, pero vamos a empezar a ver en este expediente simplemente una muestra de que inicialmente va acompañado todo el régimen de las pruebas que acompaña de la parte demandante, ¿no? La persona que está demandando. Entonces, acompaña en ese primer momento todas aquellas pruebas de las cuales se va a valer durante el proceso. Por ejemplo, aquí vemos el tema que veíamos la anterior clase, el tema de acreditar esa legitimación activa, es decir, esa capacidad de demandar, ¿no? Y eso lo hace a través, en este caso en particular, de los certificados de nacimiento, ¿no? En los cuales se establece de cierta forma el vínculo de filiación. Eso es lo que hablábamos la anterior clase, que la filiación es el vínculo jurídico y el documento por el cual se acredita ese vínculo jurídico entre dos personas va a ser el certificado de nacimiento, ¿no? Luego encontraremos otros documentos como certificados de bautizo y demás. Eso ya depende de cada uno de los abogados. Por ejemplo, en este caso, que en realidad forma parte de un segundo proceso judicial que se ha seguido después de este, es el tema de la asistencia familiar. Entonces van a tener la oportunidad de revisarlo, el expediente en general, mucho del cuerpo del proceso en realidad van a ver que son notificaciones, que son informes, que son diferentes tipos de papeletas, ¿no? Entonces esos ya son elementos de prueba de los cuales una de las partes trata de valerse para acreditar ante la autoridad judicial una relación de hechos, pero también una solicitud formal, como en este caso es el tema de la guarda. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de la guarda, ya como un derecho, como de la misma forma un deber de los padres de familia. Y aquí vamos a ver en este expediente judicial, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se ingresa en un conflicto judicial, ¿no? Entonces, en realidad, estas son todas las pruebas, van a ver que la mayor parte son fotografías, recibos,
y otros documentos, certificaciones, certificados médicos, que de cierta forma, a criterio del profesional abogado que estaba llevando este caso, le iban a servir para acreditar esas condiciones mínimas que se deben brindar a ese niño adolescente para poder, en este caso, hacerse con la guarda de sus hijos, ¿no? Van a ver, es un caso bastante interesante, es un caso de provincia. Actualmente el proceso de asistencia familiar lo vamos a ver un poquito más adelante, en otra clase, siguiendo Buenas el noches, tema doctor. de este expediente. Vamos a ver en particular la forma en la cual se va a desarrollar. Sí, Juan Daniel, dime. Doctor, muy buenas noches. Doctor, somos de la carrera de Derecho del turno tarde, doctor. Para algunas de mis compañeros, doctor, es nuestra primera clase y no sé si nos podría dar una retroalimentación de las clases que ha llevado tal vez con los compañeros del turno noche, doctor, por favor. Claro que sí, en realidad para el grupo que se está integrando, en realidad todas las clases las hemos grabado, las estamos subiendo en realidad a la plataforma Moodle. Entonces, tengo los links de acceso, voy a tratar un poquito de pausar el tema del avance para que podamos entender, porque en realidad son conceptos básicos los que vamos a ir avanzando, pero ya para ir retroalimentando este tema en particular, simplemente les estoy graficando el tema de este caso en particular, que es, como les dije, es algo que me interesa que ustedes vayan conociendo, vayan viendo, vayan empapándose de, bueno, de lo que es en realidad el tema de la carrera, ¿no? El análisis de los expedientes judiciales y casos particulares, ¿no? En referencia al tema de la solicitud, posiblemente vamos a tener con ustedes como grupo una clase de retroalimentación en realidad bueno, de algunas instituciones que ya vimos con el resto de sus compañeros. Pero para facilitarles un poco el acceso a la información, les voy a compartir los links de las anteriores clases para que ustedes puedan, de cierta forma, empaparse de lo que hemos ido viendo, ¿no? Esto en realidad tiene... Doctor, Sí, díganme. una, Doctor, buenas noches. una Disculpe, es que pregunta no más. puedo. ¿Perdón? Una pregunta más, Sí, doctor. sí. Respecto a la plataforma Moodle, ¿ha subido esta sesión? Claro, o sea, habitualmente cuando van terminando las clases, las vamos subiendo las clases a la plataforma. Los que por algún tema tengan algún inconveniente con el tema de la plataforma, entiendo que están solucionando el tema de la habilitación de los usuarios, porque ahora ya no se hace de forma directa, según nos han informado. Les voy a ir facilitando en el grupo del WhatsApp, en realidad, los links de las clases para que puedan tener acceso, ¿no? Hasta Ok, que se regularice el tema de la plataforma. está bien, doctor. Y, o sea, mi pregunta es que si este link de esta fecha de hoy estaba en la plataforma. No, 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 no. No, ¿verdad? No, Ah, no, ya. Ya, doctor, eso. Yo pensé que no estaba manejándola bien la plataforma, por eso es que no. decía. Sí, bueno, en realidad es Gracias. un instructivo de dirección de carrera para que un poco facilitar este tema de las fusiones por una parte y por otra parte para ir facilitando el acceso al contenido por el hecho de algunos inconvenientes técnicos que se está teniendo por el momento hasta que se regularice el tema de la situación con la plataforma, ¿no? Entonces, entre tanto, se nos instruye en realidad ya a utilizar exclusivamente el tema de la plataforma para el tema de las comunicaciones. Uh, por el momento vamos a utilizar el grupo del WhatsApp, vamos a ser un poco abiertos y tolerantes con ese tema para poder ir avanzando, ¿no? Okay. Entonces, jóvenes, la mayor parte habitualmente de los expedientes, como vemos aquí, están llenos de documentos, pruebas, certificaciones, de los cuales en realidad las partes procesales o en este caso los demandantes, van a hacerse, ¿no? O con los cuales van a acreditar en realidad el tema de la condición de demandante, las pruebas que benefician en realidad a esa solicitud judicial,
¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya miren, después de casi 70 páginas, más de 70 páginas, nos vamos a encontrar con el tema de la demanda jurisdiccional que ha presentado por el tema de tenencia. Y luego viene todo el tema del proceso, ¿no? Del procedimiento de citaciones, notificaciones, publicaciones edictales, emisión de informes, que vamos a ver también algo de eso, pero en realidad son documentos jóvenes que habitualmente se obtienen directamente en un proceso jurisdiccional como este documento que es bastante relevante. Habitualmente se lo ve en los diferentes procesos en los cuales se está peleando por la tenencia o por la guarda del niño o niño adolescente, ¿no? Entonces, son habitualmente este tipo de documentos, son aquellos que se obtienen mediante un requerimiento, ya sea fiscal o una orden judicial, ¿no? Entonces, son documentos que pocas veces vamos a ver si es que no estamos en un proceso, porque son expedientes que no están, los funcionarios no autorizan el acceso a este tipo de expedientes por cuidar y resguardar el derecho de aquellos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, con fines académicos les vamos a compartir, en realidad ya les he compartido este documento para que lo vayamos viendo, lo vayamos analizando. En realidad, de la práctica que vamos a ir generando, me interesa que ustedes vayan encauzando en realidad lo que estamos avanzando en entender cómo se lleva adelante este tipo de conflictos judiciales, ¿no? Entonces el documento lo tienen en realidad en el grupo del WhatsApp, lo van a poder ver, y al finalizar la clase vamos a hablar algo más acerca de lo que es el expediente y por qué en realidad se los estoy pasando, ¿no? Entonces, para un poquito ir graficando en realidad lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar acerca de la autoridad parental, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, de ese derecho, de esa obligación o de ese derecho en realidad que tienen tanto los padres de familia, los progenitores, como los hijos, van a nacer en realidad derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de una institución que en realidad que se confunde bastante en el público en general, es acerca de la patria potestad, ¿no? Vamos a hablar exclusivamente sobre el tema de la autoridad parental, qué es la autoridad parental, la forma en la que se ejerce, aquellos derechos y aquellas obligaciones que nacen de la autoridad parental por una parte. Por otra parte, vamos a hablar de que uno de esos elementos que se ejercita mediante la autoridad parental va a ser el derecho de la guarda. Muchas de las veces este derecho es un derecho que se conflictúa entre los progenitores cuando existe una separación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando la pareja se separe? ¿Con quién se va a quedar? ¿Con quién se va a quedar los hijos? ¿No? Entonces es un conflicto judicial que se ventila ante los diferentes juzgados de familia por una parte y por otra parte ante los juzgados de niñez y adolescencia. Y vamos a ver en qué casos se ventila este tipo de conflictos. También vamos a hablar algo bastante importante que se acerca al tema de la restitución, es decir, qué es lo que ocurre cuando los progenitores han perdido esa guarda natural que les corresponden y cuáles son los medios y cuáles son aquellos medios legales a los cuales pueden acudir los padres de familia para que se les restituya o para que se les devuelva ese menor. Y vamos a ver la diferencia que existe entre el tema de las vías de hecho y un procedimiento de restitución que viene acompañado con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En ese sentido vamos a hablar de dos instancias o dos instancias en las cuales se pueden apoyar los padres de familia para el ejercicio de los derechos o del derecho a la autoridad parental, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la instancia técnica departamental, que habitualmente lo conocemos como el Servicio de Gestión Social, que es el CDGES, y la instancia técnica municipal, que habitualmente la conocemos con el nombre de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Entonces vamos a ver aspectos que están relacionados, por una parte,
con la ley 603, que es el Código de las Familias, y por otra parte vamos a ver el tema de la ley 548, que tiene que ver con el Código Niño, Niña, Adolescente. Esto en relación a que tanto la ley 603 o el Código de las Familias con la ley 548, que es el Código Niño, Niña, Adolescente, se encuentran vinculadas en algunas instituciones, entonces existe una correlación. Y esto está en relación a la forma en la que los niños, niñas, adolescentes se encuentran protegidos, y esto está en relación también al rol que tiene el Estado frente a este tipo de población, al tema de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, cuando hablamos del tema de la autoridad parental o de la autoridad del padre o de la madre, habitualmente bueno, en el lenguaje común se confunde mucho este tema. Y esto está en relación más que todo a la forma en la que se ha ido desarrollando o a la forma en la cual ha ido evolucionando el concepto de lo que se conoce como habitualmente la patria potestad, ¿no? Entonces, escuchamos mucho sobre el tema de la patria potestad cuando hablamos sobre el tema de la situación jurídica de los niños, y esto es porque está en relación a que otras legislaciones, de cierta forma, han previsto esta denominación a la autoridad, a la institución que estamos viendo el día de hoy, que es la autoridad parental, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en el derecho romano, en realidad, esta institución del pater familias deviene del derecho romano, ¿no? En el derecho romano, esa calidad de pater familias básicamente establecía o establece de que el pater familias es la persona en la cual se centraliza la responsabilidad y todos aquellos derechos que están relacionados a la administración de todos los bienes de la familia, ¿no? Entonces, asume un rol central el pater familias en el derecho romano, y en realidad esta institución en particular que estamos viendo tiene un origen en esta institución principalmente, en la cual incluso el pater familias podía ceder en esclavitud o vender a los hijos, ¿no? En ciertas circunstancias tenía incluso esa potestad, ¿no? Entonces, a través del origen de los tiempos, vamos cambiando esta institución, la vamos integrando en realidad al derecho civil, ¿no? Nosotros como Estado boliviano, en nuestro Código Civil de 1831, establecemos la denominación de la autoridad parental o la autoridad del padre o de la madre como una evolución en realidad de lo que era esta institución del pater familias, en el sentido de que si bien bueno, los progenitores tienen ciertos derechos, estos derechos deben encontrarse y deben ser limitados por, por ciertas obligaciones que también deben cumplir. Entonces, existe una evolución y un cambio en realidad en la forma en la que vemos la institución como tal, hasta nuestros días, en la cual se establece que básicamente es por una parte un deber y por otra parte una obligación, y también es un derecho que tienen los progenitores. Entonces, ese cambio de percepción en realidad de la institución ya se va sentando en nuestro ordenamiento jurídico cuando separamos en realidad el Código Civil hacia el anterior Código de las Familias. Entonces, en ese punto es en el cual existe una nomenclatura que la vamos arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? A nivel legal es la autoridad del padre o de la madre, pero en el léxico común en realidad de las personas todavía se maneja este tema de patria potestad, ¿no? Entonces es bastante común escuchar a las personas que cuando se refieren a este tipo de instituciones hablan de que ha perdido el tema de la patria potestad o le han quitado la patria potestad por algún tema, ¿no? Entonces, básicamente para que entendamos el origen de esta concepción. Doctor, Sí. entonces, la autoridad parental llegaría a ser, digamos, la ley que les otorga, digamos, al padre y a la madre sobre sus hijos, ¿verdad? Ya sean mayores de edad o estén incapaces, ¿verdad? Para poder protegerse solos en este caso.
Sí, vamos a ver una pequeña distinción entre en realidad lo que es la guarda, que es en realidad a lo que te estás refiriendo, y el tema de la autoridad paterna, de la autoridad paterna. En realidad la autoridad paterna o materna es una condición legal o es una cualidad legal que se le da al progenitor para poder ejercitar esos derechos de administración sobre los bienes y esa capacidad o ese Mm, derecho también de corregir al niño o adolescente. En el caso de los mayores de edad ya no aplica por el hecho de que ya hablamos sobre el tema de la capacidad jurídica y la capacidad jurídica de obrar. Vamos a tocar el tema en el sentido de los límites también que tiene la autoridad parental. ¿En qué momento cesa la autoridad paterna o la autoridad materna y bajo qué condiciones? Incluso esta puede ser suspendida, ya sea de forma temporal o de forma definitiva, ¿no? Entonces, está bien. simplemente vamos a definir de que el tema de la autoridad parental es esa condición legal o esa cualidad que le da la ley a los progenitores para que puedan ejercitar los derechos propios de administración y de educación y de corrección para con los hijos, ¿no? De esa forma podemos en realidad conceptualizarlo. El Código de las Familias señala que de la misma forma que bueno, hablamos mucho del tema de las obligaciones, vamos a establecer que estos derechos en realidad entre los progenitores para con los hijos y de los hijos para con los progenitores se debe ejercer en igualdad de condiciones. Así como los padres tienen responsabilidades con los hijos y obligaciones con los hijos, de la misma forma los hijos tienen responsabilidades para con los padres, ¿no? En referencia a los padres para con los hijos, la ley les asigna funciones y atribuciones, es decir, está establecido en el Código de las Familias aquellos deberes y aquellas obligaciones que tienen los padres para con los hijos, entre las cuales se encuentra el deber de registrar la afiliación. Desde el punto de vista del Código de las Familias y de la ley del Código Niño Adolescente, se establece que es un derecho por la parte de los hijos el poder contar con la afiliación o con ese vínculo jurídico que se expresa a través del certificado de nacimiento, de contar con la afiliación que le corresponde, es decir, contar con el apellido paterno y con el apellido materno, con ese reconocimiento que le da la ley, a partir del cual va a poder ejercitar los derechos que le corresponden en esa calidad de hijo. De la misma forma, esa atribución o esa función de brindarles un ambiente afectivo, de respeto y libre de violencia se encuentra también contemplado en la Constitución Política del Estado y eso se ha recogido por parte de la Ley 603, el Código de las Familias, ¿no? Recordemos que de cierta forma los padres, vamos a verlo un poco más adelante en referencia al tema de los hijos, tienen el derecho a crecer en un ambiente que propicie el desarrollo integral de su niño o adolescente, entendido como aquellas condiciones en las cuales el niño puede desarrollarse integralmente, ¿no? A nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel afectivo. En materia de niñez y adolescencia y en materia de familia, las relaciones en las cuales se encuentran en un determinado conflicto, vamos a ver que pesa mucho aquellos vínculos de afectividad, ¿no? Entonces, en ese sentido es de que se van desarrollando estas relaciones y se van ejercitando estos derechos. Es un derecho de los niños, niñas y adolescentes contar con el contacto, con esa calidez humana que les tienen que dar los padres de familia, ¿no? Muchas de las veces es un derecho muchas veces vulnerado por parte de los progenitores que evitan, de cierta forma, tener el contacto y simplemente se limitan muchas de las veces a simplemente cumplir con la obligación de dar dinero o muchas de las veces es motivo de conflicto el hecho de que ni siquiera cumplen con esta obligación, ¿no? Otro de los deberes que tienen los padres para con los hijos es de cuidar y garantizar el desarrollo integral, es decir, de establecer y desarrollar todos esos
todas esas afectividades, si vale el término, en los niños. Porque los niños, niños y adolescentes tienen ese derecho de tener constante contacto con los padres de familia y también con tanto la familia paterna como con la familia materna para establecer el tema de los vínculos. Se establece que al menos durante los primeros 5 años de desarrollo de los niños y adolescentes, se desarrolla aquellos vínculos de afectividad, ¿no? Es decir, aquella forma de identificación que tienen los niños, ya sea con el tema de la familia paterna o la familia materna, ¿no? Entonces, se habla bastante de los vínculos de afectividad como son de vital importancia porque de cierta forma ayudan al desarrollo de la personalidad, según estudios que se han ido desarrollando. Entonces se maneja esa teoría de que al menos durante los primeros 5 años de desarrollo del niño o de la niña, se establece aquellas características propias de la personalidad. Entonces, dentro de ese aspecto es de que la ley de cierta forma protege bastante el hecho de ese desarrollo integral que está relacionado en realidad al desarrollo de esa infancia temprana, por el cual el niño va a empezar a formar esos lazos de afectividad, de seguridad, que le van a permitir desarrollarse, ¿no? en condiciones muy, muy saludables. Otro de los deberes... Doctor, sí, dime. una pregunta. Esto, digamos, también yo pienso, ¿no? O tal vez estoy equivocada, que lo hacen con creo que cuando quieren pedir la patria potestad del niño, siempre los primeros 5 años hasta los 8 años, les permiten a que se queden con las madres. Y ya posteriormente, recién los niños pueden llegar a tomar una decisión con quién de los dos se quiere quedar, ya sea con el padre o con la madre, ¿verdad? Sí, en realidad, esto está relacionado con el tema de la guarda natural, ¿no? Lo que refieres en realidad es el tema de la guarda natural, es aquella condición del derecho natural, del derecho que tenemos, o en realidad de esa fuente de derecho que habitualmente se maneja, por el cual se presume que la madre de familia le va a brindar aquellas mejores condiciones de desarrollo, ya sea por razones fisiológicas, es decir, en el caso de los niños lactantes, obviamente sin la mamá va a tener dificultades de desarrollo. Entonces a eso se le llama ese derecho natural que en realidad protege a las madres de familia y que habitualmente se tiene como algo aceptado a nivel de las diferentes instancias, porque justamente se presume que la madre de familia en esa labor de desarrollo que va desarrollando y en esos vínculos que va desarrollando por la maternidad, tiene esa tendencia a proteger aquel niño de las adversidades de la vida, ¿no? Entonces, a esto se le llama el derecho natural o la guarda natural. Evidentemente, se tiene como un parámetro aquellos 5 primeros años en los cuales estos vínculos en realidad van a determinar un desarrollo óptimo para aquel niño y va a permitir que este niño desarrolle esos vínculos afectivos y a partir de eso pueda tener la seguridad y no tener problemas a nivel de desarrollo emocional, es decir, tener introspección, ser muy tímido y demás. Son aspectos netamente psicológicos, pero sí están relacionados. Obviamente no es en un caso, no existe, no es una regla general, porque en realidad también hay que tener en cuenta que la ley 548, el Código Niño, Niña, Adolescente, establece que ambos padres tienen esas mismas cualidades o condiciones para poder estar en contacto con el niño, para poder desarrollar este tipo de situaciones. Pero cuando se encuentran en conflicto, evidentemente el juez tiene que ver diferentes temas entre los cuales están estos aspectos psicológicos, estos aspectos fisiológicos, estos temas emocionales, y eso lo hace mediante diferentes instrumentos. Los juzgados de familia y los juzgados de niñez y adolescencia cuentan con equipos multidisciplinarios. Implica el hecho de que un juzgado habitualmente tenga un psicólogo o psicóloga y un trabajador social o trabajadora social. Cuando no existen estos funcionarios o este equipo multidisciplinario, por diferentes situaciones, se acude a la instancia técnica departamental, que es el CDGES, quien brinda esos equipos multidisciplinarios para que el juez
mediante esos estudios y esos abordajes que habitualmente se realiza, determine esas condiciones de desarrollo, tanto social como fisiológico, físico y demás. Entonces, ya las autoridades judiciales en materia de familia se apoyan bastante en este tipo de equipos para poder asumir una determinada posición, ¿no? A eso nos referimos con este tema. Ay, ya, gracias, doctor. Okay. En referencia al tema que vamos a ver ahora, es en referencia también, vamos a hablar un poco acerca de orientar y establecer aquellos límites adecuados. Es el punto en el cual tal vez hemos visto en los diferentes medios de comunicación y demás situaciones que salen a la luz pública, en los cuales los niños son sometidos a condición, no sé, de servidumbre, a temas de maltratos, maltrato físico, maltrato psicológico, que de cierta forma promueven que las autoridades llamadas por ley, llámese Defensoría o Servicio de Gestión Social, acudan al auxilio de estos niños y restablezcan el tema de sus derechos. Es necesario establecer que, por una parte, el tema de la educación y el tema de la corrección, de cierta forma también ha sufrido un cambio abismal en lo que se refiere al ejercicio de los niños, niñas y adolescentes. La conducta en realidad de maltratar, y vamos a ver un poco qué es lo que comprende el tema del maltrato, refiere a que por acción u omisión lesionemos, ya sea de forma psicológica, física, emocional, en su desarrollo, en el tema de educación, a ese niño, niña, adolescente, que debería crecer en condiciones que le permitan desarrollarse de forma natural, de forma óptima, ¿no? Entonces, cuando coartamos esos derechos, ingresamos en ese tema de cierta forma de que esas situaciones de corrección en la cual existe una desmedida aplicación de la fuerza, van a ser penalizadas, ¿no? Van a ser encausadas en un delito o en un tipo penal, ¿no? Eso es habitualmente lo que ocurre. Es por eso que la instancia técnica municipal, en este caso la Defensoría, interviene con todo el equipo técnico y en realidad lo que hacen es retirar al niño, niño, adolescente, ya sea para el tema de una suspensión temporal de la autoridad del padre o de la madre, restringir el derecho de visitas, posiblemente incluso derivarlo a una institución o a un centro de acogimiento, a un hogar de niños, para que esté bajo la tutela del Estado hasta que el progenitor pueda reencauzar su comportamiento, sea penalizado obviamente por el tema de la ley, y reencauce su comportamiento para poder volver a tener el derecho de, uno, visitar al menor, tener contacto y eventualmente integrarlo nuevamente a su familia, ¿no? Entonces son mecanismos de protección en realidad que brinda el ordenamiento jurídico, la ley 548, el Código Niño del Niño Adolescente y el propio Código Penal, mediante procedimientos por los cuales o estas instituciones van a procurar garantizar que ese niño no crezca en un escenario o en un escenario en el cual exista violencia. Entonces penalizamos esto. Entonces el tema de la corrección va no al hecho de maltratar o de llegar al tema de la violencia física, es algo que está penalizado en realidad, ¿no? El hecho de facilitar una educación adecuada o no facilitar una educación adecuada, de la misma forma se va a considerar una situación de maltrato. Por una parte, es un deber de los padres de familia establecer para aquellos niños estén en el sistema de educación regular. Y para los niños va a representar una obligación de acudir a una instancia educativa y hasta los 18 años especialmente procurar un oficio o una profesión que le permita valerse por sí mismo, ¿no? Entonces son elementos que están vinculados por una parte por el Código de las Familias y se expresan mediante ese deber del padre de familia de contribuir a la educación en el marco de esa burbuja de protección en realidad que se le brinda a los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Facilitar las condiciones adecuadas para desarrollar una protección es básicamente lo que hablábamos. Ahora, en referencia a todo esto, bueno, lo primero que se nos viene a la mente es el tema de la cantidad de recursos
que deberían contar los padres de familia para poder desarrollar o para poder cumplir con todas estas obligaciones. En la medida de sus posibilidades, los padres de familia tienen la obligación de poder cumplir con estos deberes o con estas obligaciones. Pero la ley de la misma forma garantiza que ninguno de este tipo de situaciones o la carencia de recursos económicos pueda ser aventajado, pueda ser utilizada en ventaja para un proceso judicial para poder acreditar que simplemente un padre o una madre no se encuentra en condiciones para poder criar o para poder ejercitar la autoridad paterna. Esto está en la ley 548 y se establece que si, digamos, el padre de familia no puede darle condiciones, las mejores condiciones en el marco de sus posibilidades, siempre y cuando exista esa buena fe, esos vínculos de afectividad y demás, no se puede utilizar esto en su contra, ¿no? Entonces es el tema de que, bueno, o no trabaja, o no puede brindarle, o viven en un solo ambiente, muchas de las veces que es la realidad de muchos niños, no es una causal para que se le pueda quitar o que el padre o madre de familia pueda perder esa condición de tener la autoridad o tener la patria potestad de esos niños, ¿no? Entonces no es algo que se pueda utilizar porque es algo que está previsto en el ordenamiento jurídico de esa forma. En referencia al tema de los hijos, de la misma forma, el Código de las Familias y la Ley 548 establece deberes básicos para los hijos, ¿no? En realidad, cuando hablamos cuando hablamos de los derechos y de los deberes, hablamos de igualdad de condiciones, ¿no? De esa equidad que debe existir tanto entre los padres y los hijos en referencia al ejercicio pleno de esos derechos y garantías que están en la Constitución Política del Estado. Entonces, cuando hablamos de deberes, nos referimos principalmente a lo que está en el artículo 33 del Código de las Familias, cuando se establece que uno de los deberes es el respeto, la obediencia y la solidaridad que se debe tener hacia los progenitores, ¿no? Eso es una de las obligaciones que se encuentra penalizada por la instancia técnica municipal, es decir, cuando un niño, niña o adolescente tiene actitudes que van en contra de este tema del respeto, la obediencia y solidaridad, está la instancia técnica municipal, que en este caso llámese la Defensoría de la Niñez, para asumir acciones y muchas de las veces intervenciones. En realidad, las diferentes defensorías tienen programas, por una parte de rehabilitación, por otra parte tienen equipos de la misma forma multidisciplinarios que pueden someter a ese niño, niña, adolescente a ciertos programas para que vayan mejorando incluso algunos aspectos de su vida personal, ¿no? Entonces, muchas de las veces cuando los jóvenes se portan mal en el ámbito educativo, son derivados a la Defensoría de la Niñez para que se haga un tratamiento preventivo, una intervención psicológica, una intervención social, porque muchas de las veces estas distorsiones en el tema de la personalidad están vinculadas en el fondo a una situación particular del niño, niña, adolescente. Es decir, por ejemplo, si un adolescente se empieza a portar mal, si es muy, muy rebelde, si tiende a temas de pelear y demás, posiblemente haya sido en ciertas condiciones o en ciertas situaciones objeto de ya sea de violencia psicológica, de violencia física o incluso el tema de violencia sexual. Entonces, son indicadores de alarma que muchas de las veces activan el aparato de protección que tiene el Estado, ¿no? Porque un niño que está creciendo en un ambiente saludable, que está desarrollando sus cualidades, sus facultades de forma normal y habitual, no tiene este comportamiento, ¿no? Entonces, cuando de repente se cambia el tema del comportamiento del niño, entonces ya saltan indicadores de riesgo que necesariamente deben ser abordados por estas instancias. En realidad se utiliza como filtro las unidades educativas para esto. Es decir, cuando tenemos un niño que habitualmente tiene problemas de incontinencia, por ejemplo, urinaria, de incontinencia anal, habitualmente esto es sugerente al tema de violencia sexual, siempre y cuando ese niño no haya tenido esos problemas. Entonces, son varios indicadores que van saltando y son cosas las cuales se van capacitando a los padres de familia, se van capacitando a los profesores para que puedan identificar este tipo de cambios de comportamiento, ¿no? Entonces,
Esto se refiere a eso y está muy vinculado a lo que les refiero, ¿no? Con ese tipo de situaciones. Formación en el sistema educativo, que ya lo conversábamos, el tema del oficio y la profesión, en realidad son deberes de los hijos, el hecho de procurar, ¿no? Está en la Constitución Política del Estado también como un derecho fundamental que tienen los niños, adolescentes de acceder a un sistema educativo, ¿no? Procurando ya sea un oficio, una profesión. Es más, el día de hoy han debido escuchar que se ha dado curso a una acción popular que se ha presentado en la ciudad de La Paz justamente por este tema, ¿no? Por el deber que tiene el Estado de brindar el acceso a un sistema educativo en el cual se puedan formar esos niños y esos adolescentes, ¿no? Entonces, el tema de la clausura escolar ha quedado, y la resolución ministerial por la cual se ha clausurado el año escolar, ha quedado alcanzado por una acción popular en la cual se está exhortando o se está obligando al Poder Ejecutivo a que en el transcurso de los siguientes 10 días se garantice el acceso a la educación formal a los jóvenes y a los estudiantes que hayan sido afectados por esta resolución del Ministerio de Educación. Entonces, ahorita es un tema que se encuentra en discusión y es justamente por el derecho fundamental al tema de la educación, ¿no? Prestar asistencia a sus progenitores. Eso se refiere a, si bien hablamos que los padres tienen una obligación para con los hijos de brindar la asistencia familiar, es decir, brindar aquellos medios económicos y materiales para cubrir esas necesidades básicas que tienen los niños, de la misma forma, esto se convierte en un deber que es recíproco por parte de los hijos para con los padres. Cuando los padres o los progenitores no puedan por sus medios cubrir esas necesidades básicas. Esto lo vemos habitualmente cuando hablamos de adultos mayores o cuando hablamos de personas que por algún tema han entrado en una incapacidad o tienen una discapacidad. Entonces, es un deber recíproco. Los hijos en algún momento dan asistencia familiar, los padres a los hijos, pero en algún momento también los hijos tienen ese deber de brindar la asistencia familiar. Así que para los padres es una obligación, pero en algún punto, de la misma forma, para los hijos puede convertirse en una obligación legal, en una obligación judicial, con esas mismas características que habitualmente conocemos, ¿no? El tema del apremio corporal, el tema del arresto, si vale el término, ¿no? Entonces, es algo recíproco y por eso señalamos que se da en igualdad de condiciones. La guarda. En realidad, la guarda está contemplada en dos cuerpos normativos. Por una parte, está contemplada en la Ley 603 como una consecuencia directa de la separación del padre o de la madre. Es un efecto personal, lo vamos a llamar así, es un efecto personal que deviene de la separación de los cónyuges o de la separación de los progenitores, ¿no? Entonces, cuando los progenitores se separan, se tiene que establecer mediante resolución con quién se va a quedar el niño. Si van a compartir el tema de la guarda, es decir, una semana en casa del papá, otra semana en casa de la mamá, entonces a eso se le llama guarda compartida. Pero se define ante una instancia jurisdiccional, habitualmente. Ahora, obviamente, que de la misma forma, como vamos a ver en el documento de asistencia familiar, que es parte en realidad del proceso del proceso judicial o del expediente judicial que les he facilitado, vamos a ver que también se puede hacer mediante un acuerdo privado, es decir, los papás pueden aclarar o pueden establecer antes de ingresar a un proceso de divorcio o de separación, pueden establecer el tema de la guarda, es decir, con quién se va a quedar el niño o a cargo de cuál de los padres se va a quedar ese niño o adolescente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la doctrina, se entiende que la guarda cumple una alta función social y es de cuidar y proteger al niño adolescente que por su edad no puede ni sabe cuidarse de sí mismo. Esto implica que de los 0 a los 18 años, la institución de la guarda está vigente para ya sea el padre o la madre de familia. Ahora, la guarda desde el punto de vista judicial es una condición temporal,
No hay una guarda o las resoluciones en realidad en las cuales judicialmente se defina si el papá o la mamá le va a brindar mejores condiciones al niño, no es algo que permanezca en el tiempo. Puede cambiar porque las condiciones de los padres pueden variar de un momento a otro. Entonces, el tema de la guarda siempre se considera un tema temporal. Porque la legislación, y bueno, la legislación entiende que el tema de las condiciones que dan en realidad lugar al tema de la guarda son netamente temporales, pueden cambiar. Entonces, legalmente y en términos jurídicos nosotros establecemos que la guarda no causa estado. Eso significa que en cualquier momento puede ir cambiando, ¿no? Causar estado significa que ya es una situación que no se va a poder revisar en el tiempo. Sí, creo que alguien estaba alzando la mano. ¿Quería hacer una pregunta? Sí, doctor, le hablo Juan Carlos. Yo tenía una duda, doctor, desde el principio usted nos habló de ese proceso. Los dos denominativos de tenencia y guarda, doctor. No, en realidad la tenencia puede ser un sinónimo de lo que es la guarda judicial. O sea, jurídicamente hablando, el término correcto es la guarda, ¿no? Ese es el término jurídico que se le da a esta institución. Habitualmente confundimos el tema de la guarda en el léxico común de las personas, lo confundimos con la patria potestad y también lo podemos confundir con el tema de la tenencia. Pero son instituciones similares en realidad, tanto el tema de la guarda como la tenencia del menor son, bueno, se refieren al tema del que estamos hablando, ¿no? Es decir, aquella resolución judicial, si vale el término, por la cual se establece el derecho de mantener bajo su cuidado a un niño o niña adolescente, y esto es determinado por la autoridad judicial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de guarda, simplemente hablamos de esa función social de cuidar y proteger al niño, niña adolescente, que esto habitualmente se lo da en una instancia netamente judicial, a causa de la separación en realidad de los progenitores. Dentro de esa institución, obviamente que tenemos que tomar el tema de la guarda natural, lo que explicábamos anteriormente, ¿no? Esa condición natural que habitualmente tiene la madre de familia por temas fisiológicos cuando está en temas de lactancia y por condiciones físicas del medio o afectivas, ¿no? Un niño habitualmente o una niña tiene pues más interrelación con la madre de familia que con el padre, ¿no? Con el progenitor por diferentes situaciones. No es una regla, pero habitualmente en los juzgados sí se maneja este tema de la guarda natural. Entonces, es más complicado pelear por la guarda de un niño, no sé, de un año, año y medio, 2 años, 3 años, que pelear por la guarda de un niño o de un adolescente de 10 o de 15 años. Pesa mucho el hecho de que el niño pueda comunicar sus sentimientos, se pueda establecer ese régimen o esos vínculos de afectividad. Y eso está en relación, en realidad, a ese principio de progresividad de derechos, por el cual la autoridad jurisdiccional, bajo un principio procesal, es decir, el principio de inmediación, mediante ese principio es que el juez toma conocimiento mediante los sentidos, es decir, ve al menor y lo escucha. Entonces, a partir de eso, tiene el deber de tomar una decisión en base también a lo que escuche de ese niño o adolescente. Pero obviamente, antes de los 5 años es un poco complicado que vaya a comunicar. Andrés. Muchísimas gracias. ¿Me confirma, doctor, por favor, si se me escucha? Sí, 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 te escuchamos. Muchas gracias. Tengo una consulta sobre el tema de la guarda. Usted mencionaba de que no es algo que trasciende en el tiempo, es decir, que no es algo totalmente oficial. Por esa razón yo tengo la siguiente cuestionante. ¿Puede afectar en algo la decisión de, del niño, niña, adolescente, decisión que establezca el juez? Pongo un ejemplo. Digamos que la custodia, o la guarda, mejor dicho, la ganó la madre cuando el niño tenía 6 años, digamos.
pero cuando va pasando el tiempo y ese niño se convierte en adolescente de 15 años, decide irse con su padre. Esto puede influir en algo para que el juez de alguna forma diga, muy bien, el adolescente desea irse con su padre. Entonces se cambia la decisión o no aplicaría nada la decisión en este caso del individuo. Gracias. Bueno, sí, en realidad existen dos principios importantes. Uno, un principio que obliga a la autoridad jurisdiccional a escuchar en realidad a ese niño, niño, adolescente y conocer cuál es su posición. Porque ahí el actor principal en un procedimiento de guarda va a ser el niño, o va a ser el niño, niña o el adolescente, ¿no? Ese es el actor principal, porque dentro de la batería de pruebas que se va a generar por parte del juzgado de niñez, está relacionado el hecho de un informe psicológico, una entrevista psicológica a todo el núcleo familiar, padre, madre y el hijo. Y por otra parte, un estudio social. Esos son informes escritos que se presentan en una audiencia, ¿no? Es decir, el juez, mediante la aplicación de diferentes test, entrevistas y demás, va a conocer, cuál es la situación, ¿no? Tanto del seno paterno como del seno materno. Pero también es importante establecer que mediante ese principio de progresividad, ¿no? Del ejercicio progresivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el juez tiene la obligación de escuchar cuál es el deseo del niño, niño, adolescente. Esto obviamente que es acompañado por el psicólogo del equipo multidisciplinario del juzgado, ¿no? Entonces, habitualmente, cuando vemos este tema de guardas, hay una audiencia especial por la cual se va a hacer la entrevista. Se hace la entrevista en ausencia ya del papá y de la mamá. Es decir, el niño o adolescente ingresa a despacho judicial y es entrevistado por el juez y por un psicólogo para conocer, ¿no? Cuáles son los motivos por los cuales o con quién se va a querer, que se quiere quedar el adolescente, cuáles son los motivos. Y eso es fundamental para establecer en realidad lo que tú mencionas, ¿no? Tiene un efecto fundamental en realidad, ¿no? Muchas de las veces cuando estamos peleando por tema de guardas de niños de 6, 7 años, bueno, resulta que todos los informes psicológicos, sociales, todo lo que hemos presentado, tema de antecedentes de violencia, de condiciones mínimas, ¿no? De falta de atención a necesidades básicas del niño, se limita a este tema, ¿no? Cuando el juez le pregunta, ¿quieres a tu papá? ¿Quieres a tu mamá? ¿Te quieres quedar con tu papá o te quieres quedar con tu mamá? ¿O con quién quieres vivir? Les explica. Les preguntan habitualmente el niño, vuelca todo el tema de la batería de pruebas con el hecho de que yo me quiero quedar con mi mamá porque la quiero, porque muchas de las veces el papá está peleando para cesar el tema de la asistencia familiar, pero en realidad no se genera un vínculo de afectividad con el niño o con el niño, con los hijos. Y vamos a ver en realidad que es fundamento de la sentencia del expediente que les he pasado, efectivamente el tema de los lazos de afectividad. Cuando peleamos por el tema de la guarda, habitualmente hacemos mucho hincapié en la necesidad de reforzar los lazos de afectividad del padre que quiera pelear por el tema de la guarda. No vemos mucho el tema de las condiciones. Sí presentamos porque sirve como un elemento adicional, pero en realidad lo que va a pesar en este tipo de procesos es esa carga, ¿no? Sentimental de los niños y la forma en la que perciben el tema de su familia, ¿no? Muchas veces ante las escasas condiciones de vida hay un fuerte vínculo emotivo, afectivo, ¿no? Sentimental de ese niño o niña hacia la madre. Entonces eso pesa, es algo que no se puede de cierta forma romper de forma sencilla. Sí, en este tipo de casos donde existe el tema de violencia y es penalizada la conducta, pero en otros casos habitualmente no. Como les digo, independientemente el padre tiene esa facultad de en algún momento mejorar las condiciones de vida a raíz de las observaciones que realiza esta instancia técnica departamental o la defensoría
hace seguimientos posterior al tema del proceso de la guarda y se hace un seguimiento, porque ya se activa una vía judicial y es el juez el que tiene que ver. Entonces son dos principios en realidad que aplican. Uno, el principio de inmediación, que es un principio procesal por el cual el juez va a asumir un conocimiento, un entendimiento, va a asumir una decisión por uno, su experiencia, o se le llama la sana crítica, y aquello que está viendo, percibiendo y escuchando de las partes y con especial atención de los niños. Y el principio de progresividad, que de la misma forma le obliga a la autoridad jurisdiccional a fundar su decisión en base a una entrevista personal que se le haga al niño, a la niña o al adolescente, ¿no? Entonces, eso significa. Entonces, el tema de que cause estado o no en materia jurídica, hablamos de las sentencias con calidad de cosa juzgada material o que han causado estado. Esas son sentencias inamovibles. Han adquirido esa calidad de cosa juzgada material y ya no se puede revisar la decisión judicial. El hecho de que las sentencias de guarda, por estas características justamente, no causen estado o no adquieren esa calidad de cosa juzgada material, las hace revisables en el tiempo. Así lo propio ocurre con el tema de la asistencia familiar. Va a variar de acuerdo a las condiciones económicas del obligado, del progenitor y las necesidades del niño, niña, adolescente o del beneficiario, ¿no? Entonces, en materia de familia, muchas de las resoluciones no van a tener esa calidad de una sentencia irrevisable, ¿no? O lo que jurídicamente se denominaría una sentencia con calidad de cosa juzgada material, ¿no? Entonces, por ese tema tienen esta característica principal. Ahora, cosas importantes que vemos con el tema de la guarda, va a ser el tema de la guarda judicial. Les señalaba, este tema de guarda puede ser instado en un proceso de divorcio, separación de los cónyuges, y vamos a empezar a hablar del tema de la competencia. Hacemos una distinción. Esa competencia le va a corresponder al juzgado de familia. Cuando se trate de separación de los cónyuges, vamos a hablar de el juzgado de familia tiene que conocer la solicitud de guarda. Entonces va a ser competente. En aquellos casos en los cuales hablemos de hijos extramatrimoniales, ¿no? Vamos a ver que la competencia le va a corresponder a el juez de niñez y adolescencia. Esa es la diferencia. Entonces, si es de separación de esposos, al juez público de familia. Y si es por tema de hijos matrimoniales, le va a corresponder al juez de niñez y adolescencia. Esa regla básica es una regla de competencia jurisdiccional, es decir, esa competencia que tiene el juez en razón de materia para conocer un determinado proceso o para asumir la competencia de poder resolver una determinada solicitud. ¿No es verdad? Entonces hablamos de jurisdicción y muchas de las veces hablamos de competencia, ¿no? Jurisdicción, el ámbito territorial donde puede ejercer su autoridad un juez. Y la competencia es aquellas materias o aquellos casos en los cuales puede conocer un determinado conflicto. Eso está en la ley del órgano judicial, está en la ley 603 y está en la ley 548. De esta forma se ha ido marcando, ¿no? Esa diferenciación. Entonces, por eso hablamos, por una parte, del juzgado de niñez y adolescencia y por otra parte, del juzgado de familia, ¿no? Ahora, cosas importantes que vemos también en el tema de la guarda es de que, por ejemplo, en los temas de adopción, ¿no? Todos conocemos que en realidad no hay un mecanismo por el cual si quieres ser padre adoptivo, puedas ir a un centro de acogida o un hogar de niños y decir, yo quiero adoptar a este niño en particular, ¿no? El sistema de adopciones nacional prohíbe en realidad esa práctica, es algo que no se puede realizar por el hecho de que se estaría coartando el derecho de aquellos niños que están en situación de adoptabilidad. Hablábamos en la anterior clase que esa situación de adoptabilidad se da cuando se ha extinguido el vínculo de filiación del papá y de la mamá, ¿no? Es decir, se ha extinguido esa obligación y ese vínculo legal, ese vínculo jurídico que une a los progenitores. Entonces, cuando ocurre eso, ese niño está en una situación de adoptabilidad, es decir, puede ser adoptado. Habitualmente con este tipo de casos hablamos de que si hasta los al menos 5 años un niño, niña, adolescente no es adoptado o no pasa por ese proceso de adopción,
con mucha seguridad es un niño que va a crecer en el centro de acogida, ¿no? Es uno de los problemas sociales que tienen los hogares de niños, ¿no? Es decir, la calidad o esa posibilidad, perdón, de ser adoptado en una línea de tiempo va de los 0 a los 5 años. Y es un tema estadístico en realidad, ¿no? Entonces son pocas las familias que van adoptando a niños mayores a los 5 años, por diferentes situaciones, ¿no? A veces vienen ya los niños con algún tema algún tema familiar, temas de trauma. Muchas de las veces han sido víctimas estos niños de violencia sexual. Entonces vienen con una carga histórica que muchas de las veces no les permite integrarse, ¿no? a una familia adoptiva. Pero existe en nuestra legislación una práctica, y existe en realidad en la práctica de este tema de las adopciones, de poder en ese primer momento en el que se tiene conocimiento que existe un niño, adolescente en situación de acogimiento, le llamamos, es decir, que va a ingresar a un hogar de niños porque no hay otra opción, ya sea del Estado o de alguna institución no gubernamental, en ese momento, aquellos padres que quieran adoptar, ¿no? Como muchas de las veces ocurre, ¿no? Una pareja encuentra a un niño, no sé, en la calle o abandonado y demás, y lo quiere adoptar, lo que tiene que hacer es solicitar la guarda extraordinaria, ¿no? Ante la autoridad jurisdiccional, que en este caso sería el juzgado de niñez y adolescencia. Entonces el juez, previendo el hecho de que esté en un centro de acogida, un hogar de parte del Estado, que, bueno, también carece de algunas situaciones, posiblemente tome la decisión de poder dar o brindar esta resolución judicial para tomar en realidad a esas personas como una familia sustituta, siempre y cuando cumplan algunos requisitos. Entonces, en este tipo de casos, muchas de las veces va a prosperar posteriormente el tema de una adopción. Entonces, esa guarda que inicialmente se ha solicitado va a poder convertirse en un procedimiento de adopción, porque durante un determinado tiempo que esa familia sustituta esté ejerciendo en realidad el tema de la guarda, se van a generar esos lazos de afectividad, emotividad, de tema de convivencia, que van a hacer entender a la autoridad jurisdiccional que realmente ese niño o esa niña está ejerciendo ese derecho que le da la Constitución Política del Estado de tener una familia, ¿no? Entonces, la protección y esta conversión va a ser algo que en el transcurso de los tiempos, cuando el niño se encuentre en situación de adoptabilidad, es decir, se encuentren extinguidos esos vínculos de filiación, tanto con el padre como con la progenitora, de conocer en realidad quiénes son los progenitores, se va a poder adoptar este niño. Entonces, son casos en los cuales sí prosperan este tipo de situaciones y son causales en las cuales de cierta forma tienes ese derecho de, si vale el término, de poder escoger al niño que vas a adoptar. En el resto de los casos, el procedimiento de adopción implica un sorteo, si vale el término, porque hay una lista en realidad de niños y adolescentes que están en situación de adoptabilidad, entonces es el juez el que decide, ¿no? Obviamente que después de eso se ve el tema de un periodo de preconvivencia, es decir, se establece, ¿no? De forma paulatina ciertos contactos con el niño, niña o con el adolescente para que se pueda ver este tema de compatibilidad de caracteres y demás, ¿no? Este otro tema es un tema más relacionado al tema de tener una decisión de adoptar y ver la posibilidad de generar esos primeros lazos de afectividad muchas de las veces con niños, ¿no? Que están entre los 0 y 2 años, ¿no? Que están en esta situación por el tema del abandono de los padres, ¿no? Corrección, esto es lo que hablábamos, ¿no? Por una parte, el tema del maltrato se lo conceptualiza como la acción o omisión que por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual o en el desarrollo deficiente. Entonces, el concepto de maltrato está englobado en este tema, en cualquier acción u omisión que perturbe, prive, lesione, ¿no? Ese desarrollo integral que debería tener el niño, la niña o el adolescente.
¿no? Por una parte tiene, y se genera una conducta punitiva que está relacionada al tema de la sanción penal. Recordemos que si pegas a un niño, niño, adolescente y le vas a generar días de impedimento, esto se encausa en lesiones, ¿no? En el delito de lesiones leves, graves, muy graves, ¿no? Con sus determinadas agravantes. Esto es la conducta punitiva, esto es lo que el Estado prohíbe y sanciona. Pero ¿qué es lo que ocurre luego de haber separado a ese niño de ese núcleo familiar, de haber el padre o la madre ingresado a una cárcel pública, de haber pasado por todo el tema del escarnio público, luego de haber cumplido el tema de la pena? Recordemos que en tema penal lo que se busca es la restitución de la persona, ¿no? Mediante diferentes acciones o el cumplimiento de la pena, ¿no? Entonces, la finalidad del sistema punitivo es el restablecimiento en realidad de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre al finalizar el tema del proceso penal? Es de que existe la posibilidad de que el padre o la madre proceda con un procedimiento que se llama la reintegración familiar. Es decir, en algún momento se le va a suspender esa autoridad, el niño o la niña va a ingresar a un centro de acogida, pero en algún momento también ese niño o niña o adolescente va a poder reintegrarse a esa familia, obviamente bajo ciertas condiciones, ¿no? El cumplimiento de la pena, la formación o el acceso a un programa especial que se llama el tema del programa de padres de familia, que lo tiene el CDG, al cual se pueden inscribir aquellos padres que quieran adoptar un niño o niña adolescente o aquellos que estén con algún conflicto con el tema de la ley penal y quieran recuperar, ¿no? O quieran recuperar el contacto con ese niño o adolescente. Entonces, cuando cumplan ciertos requisitos, es el juez de niñez y adolescencia el que va a autorizar. Primero, visitas periódicas, restablecer y sanar esos vínculos de afectividad y demás, por una parte, y por otra parte, ir estableciendo poco a poco acercamientos hasta el punto en el cual la autoridad, cuando así lo considere, determine que esa familia nuevamente se reunifique, se vuelva a juntar. Sí, creo que alguien levantó la mano. Sí, yo, doctor, también tenía una duda. Yo he escuchado muchas veces decir una denominación a los jóvenes o niños de la calle en situación de riesgo. ¿A eso se refiere, doctor? Bueno, a ver, contextualizaremos. Por ejemplo, y vamos a verlo un poquito más adelante a nivel de expediente. Hemos debido ver en los medios de comunicación muchas de las veces salen, ¿no? Como un titular grave que se ha filmado a una madre de familia maltratando o pegando a su hijo, generándole lesiones o incluso a veces abandonándolos, durante días, enmanillándolos, encadenándolos, no sé, diferentes situaciones de violencia. Actúa todo el aparato judicial, todo el aparato punitivo que tiene el Estado, de Defensoría de la Niñez, Ministerio Público, instituciones que están en el tema de niñez. De esto, el producto va a ser de que muchas veces el infractor o el padre o la madre de familia ingrese a un proceso penal, se le detenga, se le procese penalmente por la conducta que ha tenido de maltrato o de lesiones hacia el menor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese padre o madre de familia cumple ya su pena, se arrepiente y quiere volver a tener contacto? Porque en el proceso obviamente se va a separar, se va a romper ese vínculo de dominación, si vale el término, de la madre o padre de familia en referencia al menor. El menor va a ser internado a un centro de acogida, va a estar bajo la tutela del Estado. Pero esa situación no va a ser de forma definitiva, ¿no? Este padre infractor, bajo ciertas condiciones, ya cuando cumpla su pena, pase por cursos de padres de familia, se someta a un programa en el cual pueda tratar y entender que la conducta que ha tenido no ha sido correcta y demás, en algún punto va a poder solicitar nuevamente que se le restituya esa autoridad paterna, es decir, volver a traer al hijo al seno familiar para que ejercite ese derecho de tener el contacto y tener el derecho a una familia, porque estar en un centro de acogimiento no es equiparable al tener una familia, ¿no? Es una familia que básicamente el Estado te da las condiciones, obviamente, pero en realidad lo que genera
en el menor son múltiples situaciones. No serán de maltrato, porque obviamente el tema de maltrato está prohibido a ese nivel, pero en realidad se rompen esos lazos de afectividad. Entonces, dentro del derecho de familia, lo que se trata es de volver a reintegrar ese núcleo familiar, porque en realidad es un derecho de ese niño o adolescente el de contar con una familia, ¿no? Entonces, siempre y cuando el infractor, o en este caso el condenado, la persona que ha sido objeto del proceso judicial, el proceso penal, así lo requiera ante la autoridad jurisdiccional, esta va a poder acercar de forma gradual a ese niño o niña adolescente. Porque olvidemos, independientemente de todo, muchas de las veces el padre es padre de familia y la madre es madre de familia. Tienen muchas de las veces ese sentimiento de poder querer estar con los hijos, ¿no? Entonces, para eso se ha creado este procedimiento de reintegración familiar. Esto es lo que sigue en realidad al proceso penal, ¿no? Termina el proceso penal, termina el tema de la pena, ya sea que haya pasado la persona 1 año, 2 años en la cárcel, detenido, va a pasar por un sistema de diferentes tratamientos, siempre y cuando esa persona quiera volver a tener contacto con ese hijo y eventualmente quiera volverlo a tener en su seno familiar, ¿no? Ya fuera de la cárcel y demás. Entonces, a esto se le llama el tema de reintegración familiar, ese proceso por el cual a ese niño se le va a volver a reintegrar a esa familia de la cual se le ha desprendido por el tema de protección, ¿no? Bueno, otro de los deberes, y en realidad eso es un tema un poquito que está más relacionado con el tema de las sucesiones, está relacionado con el tema del derecho comercial, con esa posibilidad que muchas de las veces algunos de los niños tienen a tener una herencia a temprana edad, y es el derecho de que los padres de familia tienen ese deber de representar, administrar y de cierta forma disponer los bienes que se les deje a sus niños y niñas o adolescentes, ¿no? Entonces, es un deber que está establecido en el Código de las Familias. Y esto está en relación a lo que anteriormente señalábamos, ¿no? Esa capacidad jurídica de obrar, es decir, esa capacidad de contratar, ¿no es verdad? Llevamos en el Derecho Civil 1 de las personas y hablamos bastante de la capacidad jurídica y la capacidad jurídica de obrar, es decir, aquella capacidad que adquirimos a los 18 años todos para poder contraer obligaciones, ¿no? Entonces, todos tenemos capacidad jurídica porque todos tenemos derechos, pero la capacidad jurídica de obrar la adquirimos a los 18 años, es la edad en la cual podemos y empezamos a suscribir todo tipo de contratos. Obviamente hay limitaciones como es el tema de la emancipación, que es decir, que adquirimos esa capacidad jurídica de obrar antes de los 18 años bajo ciertas condiciones. Es decir, a los 16 años vamos a adquirir esa capacidad de poder contratar, de poder disponer libremente de nuestros bienes bajo una resolución judicial y bajo ciertas condiciones, ¿no? Y este tema, y entre tanto, digamos, un niño, una niña o adolescente menor de 18 años haya sido beneficiado por una herencia, por un legado, o sea, por un regalo, ¿no? de una determinada persona, por una donación y demás, estos bienes deben ser administrados por los padres de familia bajo el cuidado, la atención y la observancia de una autoridad jurisdiccional, es decir, de un juez, ¿no? De familia. Quien, si es el caso, se le está dejando una casa, no sé, a un niño objeto de una herencia, entonces el padre de familia no va a poder disponer libremente de este bien, sino que va a tener que consultar necesariamente a un juez para poder solicitar una autorización especial para poder vender y reemplazar posiblemente ese bien. Entonces ya interviene las autoridades jurisdiccionales en la administración de bienes. Entonces el padre de familia, cuando el hijo cumpla los 18 años, necesariamente va a tener que rendir cuentas de su administración y aquellas malversaciones que haya realizado se van a convertir en una deuda común, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de la representación y administración. Por último, cuando hablamos de la suspensión de la autoridad paterna y materna, obviamente que hablamos de una resolución judicial por la cual el juez, un juez de familia o de niñez y adolescencia, va a determinar que todos estos derechos y estos deberes de cierta forma sean suspendidos de forma temporal
o de forma definitiva. Cuando se suspenden de forma temporal, posiblemente pierde el derecho de la guarda, pierde el derecho de visitar y tener contacto con su hijo, con su hija. Entonces, esto ya lo va a determinar una autoridad jurisdiccional cuando realmente existan situaciones graves que pongan en riesgo la integridad de ese niño ni adolescente. Obviamente, cuando es temporal, va a estar sujeto a ciertas condiciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la suspensión de la autoridad paterna o materna, estamos básicamente hablando de que todos esos derechos se van a suspender, ¿no? De forma temporal por un determinado tiempo, ya sean 6 meses, 1 año, 2 años, o 3 años, 5 años, o de forma definitiva se va a quitar esa responsabilidad sobre los derechos y las obligaciones. Habitualmente, el tema de la suspensión definitiva la manejamos cuando el progenitor ya ha constituido, no sé, una nueva familia, o directamente no quiere tener ningún tipo de contacto, el niño ya ha generado nuevos lazos de afectividad con un padre, no sé, sustituto y demás, el cual le quiera adoptar, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos utilizamos el tema de la suspensión de la autoridad paterna con miras a una adopción, ¿no? Entonces, es como que ir reemplazando al padre de familia por el hecho de que el padre biológico no quiere tener ningún tipo de contacto, tampoco está cumpliendo con su obligación y muchas de las veces ya ha constituido incluso una nueva familia, entonces ya no hay ese mecanismo o esa necesidad, incluso muchas de las veces, de tener contacto con el padre de familia. Entonces lo utilizamos simplemente para poner al niño en una situación de adoptabilidad. De esto vamos a ver un documento, ejemplo, en la próxima clase, para poder un poquito contextualizar la forma en la que se desarrolla y cuál es la finalidad de esta institución. Pero básicamente es eso, suspender ciertos derechos, como el derecho a tener contacto, el derecho al tema de la guarda, de la tenencia, de brindarle, digamos, ciertas condiciones porque se restringen por parte de la autoridad judicial, especialmente cuando existen algunos delitos que ponen en riesgo la situación o la integridad del niño y adolescente, ¿no? Entonces, jóvenes, con eso estaríamos terminando. En realidad, son temas judiciales que me gustaría mostrarles a nivel de expediente. Yo sé que es bastante más productivo, bastante más explícito mostrarles los documentos que se generan en ese tipo de situaciones, tanto el tema de la guarda, tanto el tema de la suspensión de la autoridad paterna, los casos en los que procede ese tipo de situaciones, pero ya desde un punto de vista de situación de trabajo. Ahora, para terminar, jóvenes, con este tema, y es motivo en realidad de que les haya pasado el expediente judicial, vamos a tener una actividad con el expediente que les hemos pasado. Vamos a revisar el expediente. Yo sé que es un documento bastante largo, pero en realidad vamos a enfocar a dos aspectos el tema del presente trabajo, porque en el estudio del expediente vemos, ¿no?, en qué tiempo se desarrolla el proceso, cuáles son las particularidades, partes, estrategias que han tenido cada una de las partes, cuáles han sido el tema de las falencias. No es algo que les no es algo que les vaya a pedir por el hecho de que, bueno, es bastante amplio el expediente, es un poco corto el tiempo que tenemos para ir desarrollando este tipo de cosas, pero sirve de práctica para que podamos analizar los diferentes expedientes, podamos conocerlos, empezar a revisar la hermenéutica en la cual funcionan los procesos y podamos al menos identificar la problemática puntual del proceso judicial que les he facilitado. Eso obviamente lo vamos a sacar de dos partes del proceso. Por una parte, el tema de la demanda judicial que ha presentado esta persona. Y en segundo lugar, vamos a sacar y definir en realidad cuál es la problemática que se desarrolla en este proceso ya en la sentencia judicial que también está en la parte casi final del expediente procesal. Entonces, de estos dos elementos del proceso, de estas dos partes del proceso, vamos a extractar este tema de la problemática puntual del proceso judicial. En realidad, el debate jurídico va a centrarse o va a girar en realidad a esta problemática, ¿no? Entonces, les voy a pedir
que puedan elaborar un informe, como mínimo una página. No quiero que copien el tema de la demanda, me interesa un poco más que vayan leyendo para entender el tema de la forma en la que funcionan los procesos, y como mínimo me presenten un informe de una página bajo estas condiciones, ¿no? Arial 12, interlineado de 1.5 hasta el día 29 de agosto, ¿no? De este sábado, el próximo sábado, que me puedan enviar el trabajo. Voy a habilitar en esos días un pequeño formulario para centralizar el tema de los trabajos. Entonces, van a tener esta semana y la próxima semana, al próximo sábado, vamos a abrir un pequeño debate para analizar este caso, y nuevamente les voy a pasar un expediente un poco más corto, mucho más corto, pero está en relación a los siguientes temas que vamos a hablar, y en realidad es un segundo proceso que se está iniciando a raíz de este primer proceso, obviamente con ciertas particularidades adicionales, pero es bastante interesante, ¿no? El tema de la forma en la que se plantea, la forma en la que se establece una estrategia de defensa, ¿no? Entonces, les voy a dejar este material, lo voy a subir al grupo. Esta parte igual lo voy a subir con un pequeño instructivo, pero en realidad lo que quiero que hagan es que revisen el expediente y puedan identificar cuál ha sido la problemática puntual de todo el proceso judicial, cuál ha sido la solicitud judicial, si vale el término, dónde ha girado todo el tema del proceso, y hagamos un pequeño informe, ¿no? Como mínimo una página suficiente para que pueda revisar y podamos también empezar y abrir un espacio de debate para ver cuál es el tema de las posiciones que podamos encontrar en el estudio de este expediente. ¿Está bien, jóvenes? Yo creo que es un tiempo prudente también hasta el siguiente sábado para ver este tema. Bien, doctor. Sí, Está bien. doctor, está bien. Está bien, Gracias. doctor. Doctor, este material ya está en Moodle, ¿no? Lo voy a subir ahora. Termina la clase, lo voy a subir al Moodle. Le voy a pasar también por el grupo del WhatsApp para que puedan ver. Ya, gracias, doctor. Ok. Entonces, jóvenes, quedaremos aquí. Un gusto haber compartido este espacio. Y bueno, nos vemos el día sábado. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches.